nosotros teníamos una materia en la época mía que se llamaba Introducción al Derecho, aparte del derecho romano. Pero la verdad es que esta es una materia que los introduce en todo lo jurídico. Es una materia propiamente jurídica y es una materia histórica. Bueno, es en realidad una materia importante porque verdaderamente a ustedes les va a dar un pantallazo de todo lo que es el derecho. Y ese pantallazo es muy importante porque ustedes están en los primeros años, están, digamos, en el segundo año de derecho, y ese hecho, ¿no es cierto?, de que ustedes tengan una idea aproximada de todo lo jurídico, les puede hacer advertir si realmente están dentro de su vocación, de lo que a ustedes les gusta. Bueno, yo me distraigo un poco porque tengo que estar admitiendo a los que van ingresando, pero bueno, concretamente por eso es una materia importante. Aparte, ustedes saben que el derecho se fundamenta en principios básicos, fundantes, principios que han sido gestados desde el derecho romano. La clase de hoy va a ser una clase introductoria, pero de alguna manera voy a ir desarrollando un poco lo que les ha hablado el día lunes la doctora Rosa Luz. En primer lugar, yo les quiero hacer, digamos, reflexionar que todo lo jurídico está referido, es algo propiamente humano, es una materia humanística, es algo propio y referido a los seres humanos, ¿no? Y a todos los ámbitos y a todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, ustedes saben que esta materia, a través de este programa que ustedes van a ver, ustedes van a tener una introducción de todas las distintas materias, fundamentalmente los civiles que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera. Los civiles son materias troncales, son materias fundamentales, porque son las que van generando los principios generales del derecho. Entonces, ay, qué complicado, discúlpenme que me resulta admitirlos mientras hablo. Bueno, ustedes saben que toda la vida del ser humano va a estar de alguna manera regida por el derecho. El derecho va a abarcar todos los aspectos que están referidos a un ser humano. El ser humano, ¿no es cierto? Primero nosotros tenemos que saber qué es persona. ¿Por qué? Porque si todo el derecho está referido, tiene un centro de imputación que es la persona, el ser humano, nosotros ahí lo primero que vamos a analizar es el estudio de la persona. ¿Qué es la persona para el derecho? ¿Quiénes son personas? ¿Qué es el sujeto de derecho? Y ahí vamos a estudiar todo lo referido a la personalidad jurídica. Y vamos a ver cómo era la visión de los antiguos y cómo es la visión que tenemos nosotros. Ahora, esta persona, ¿no es cierto?, en cuanto llega al mundo, llega en el seno de ¿qué? De una familia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver el análisis de la persona, del sujeto de derecho, y vamos a hacer el análisis de el entorno en el que se nace o se gesta esta persona, que es el derecho de familia. Entonces, ahí ya ustedes van a tener el derecho, una introducción al derecho de familia. Ahora, esta persona entra en contacto con cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo ser humano entra en el mundo de las cosas. Entonces, nosotros ahí vamos a tener todo el pantallazo de lo que son los derechos reales. Los derechos reales son los derechos relativos a las cosas. Y aquí nosotros vamos a estudiar todos los principios referentes a la propiedad, a la posesión, a la tenencia, a las servidumbres, etcétera, que son todas instituciones que van a estudiar ustedes
en la materia que se va a llamar derechos reales. Ahora, esta persona también entra en contacto con otras personas, ¿no es cierto? Al entrar en contacto con otras personas, se van a entablar relaciones en virtud de las cuales surgen obligaciones. Entonces, vamos a estudiar en el derecho romano toda la teoría de las obligaciones que ustedes van a ver en otra materia específica que se llama derecho de las obligaciones. Bien, ahora, dentro de ese tema de las obligaciones, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, aquellas obligaciones que surgen de relaciones contractuales o extracontractuales, o similares a los contratos, y de las que surgen de delitos o de situaciones similares a los delitos que no son delitos. Entonces acá nosotros vamos a tener la teoría de los contratos y la de los delitos, que nos va a hacer una aproximación al derecho penal. Fíjense ustedes que acá ustedes van a estudiar la persona, que es el derecho civil 1 que tienen ustedes, la teoría general, la persona, la familia, que es el derecho de familia que van a ver ustedes. Ay, esperen que estoy admitiendo. Van a ver los derechos reales, van a ver los derechos de obligaciones, toda la materia de obligaciones, cómo nacen, cómo surgen, cómo se extinguen, cómo se modifican las obligaciones. Y dentro de las obligaciones van a ver los contratos, ¿no es cierto? Y van a ver también los delitos. Por lo tanto, van a tener la introducción al derecho penal. Ahora, ese ser humano que ha entrado en contacto con las cosas y con las personas, va a entrar también en conflictos con los otros, porque justamente en razón de las cosas o en razón de esas relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque va a empezar a discutir si la cosa es de mi propiedad o es propiedad del otro, si yo tengo la posesión, el otro tiene la propiedad, o si yo tengo un derecho de paso sobre el inmueble de otra persona. Entonces vamos a ver Se corta, profe. Profe, se escucha cortado. Derecho Bueno, se escucha y... Profe. Profe, Doctora, no se escucha. Vamos a tener No se escucha, profe, es verdad. conflictos de interés. Ay, Dios. Bien, ¿ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. sí, ahora sí. Sí, profe. Espero que no haya problema de conexión. Bien. No. Profe, de nuevo se cortó. Profe, se cortó de nuevo. Encauzar esos litigios. ¿Profe? ¿Se entiende? Se cortó. Sí, se ha cortado. Sí. Y Esperen, volvió en esperen. medio de la explicación. Bien, ya vuelvo, esperen. Es que se me van, los chicos no me escuchan para saber si estoy bien conectada.
¿Estaba con la otra? Bueno, ahora estoy bien. ¿Eso cómo se sale? Ahí, listo. Gracias. Bueno, a ver, espero que ya no tengamos problemas. Bueno, ustedes están viendo entonces el cuadro. ¿Estamos bien ahora? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estas personas entran en conflicto. Entonces tenemos que solucionar esos conflictos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de métodos y de sistemas y de procesos. Esos métodos son lo que van a dar lugar a lo que ustedes van a estudiar posteriormente como derecho procesal. ¿Por qué? Porque las personas entran en litigio y entonces tenemos que ver el derecho procesal. Ustedes en el derecho romano van a aprender y van a ver cómo es que los romanos fueron generando y gestando los procesos que nosotros conocemos en la actualidad, por los cuales hemos dejado de defendernos como en la ley de la selva, sino que existe una forma ordenada de protegernos en nuestros derechos. Ahora, luego que esta persona ha entrado en contacto con las cosas, con las otras personas, que ha celebrado contratos, que ha cometido delitos o que ha tenido que buscar indemnización por esos delitos y que ha tenido que ir a hacerse defender, ha tenido que ir a tribunales, ante un juez para solucionar sus litigios con el derecho procesal, ¿qué le pasa a esa persona? Que ha tenido toda una familia y relaciones de familia, en donde nosotros vamos a estudiar la patria potestad, el parentesco, la adopción, la tutela, la curatela, todas esas cuestiones que ustedes después la van a estudiar en el transcurso de la carrera, las van a tener previamente acá, aproximadas, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a pasar a esa persona al final de su vida? Muere y entonces da lugar a lo que se llama el derecho sucesorio. Entonces, ustedes van a ver que nuestro programa está dividido en distintas unidades temáticas. Van a estar referidos a todo el derecho, o sea que ustedes en el derecho romano van a ver todo el derecho, todo el derecho. Bien. Hasta ahí han entendido un poco la importancia de la materia que ustedes están por estudiar ahora. Uy, Dios. Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Esto es un desastre porque yo no tengo la pizarra, pero a mí me importa que ustedes puedan entender bien todo. Bien. A ver, voy a tener que mojar este trapo. Bueno, disculpen esta cuestión técnica. Muy bien. Bueno, ahora bien, ustedes tienen que tener el programa en la mano para que siempre nosotros podamos guiarlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los docentes? No nos tenemos que poner a explicarle toda entera la materia y desarrollar punto por punto. Vamos a desarrollar los puntos más importantes y los vamos a introducir a ustedes. Por eso a mí me importa que ustedes sí estén en las clases, porque nosotros en las clases les vamos a decir cómo deben estudiar, cuáles son los temas que a nosotros nos importan más, cuáles son los temas más importantes, cómo tienen que relacionar una unidad con otra unidad, porque de acuerdo a todo lo que les acabo de explicar a ustedes, el derecho está todo relacionado. Es como que ustedes sean los médicos. Los médicos tienen que conocer el funcionamiento de todo el cuerpo humano completo. Y después se van a ir especializando en el funcionamiento de distintos órganos y cada uno se dedicará exclusivamente a alguna de esas partes. Pero ustedes no pueden desconocer, un médico no puede desconocer el funcionamiento de todo el organismo humano. Así mismo es el derecho, así es lo jurídico, porque las cosas, las personas, las relaciones, los procesos, todo está íntimamente unido. Ustedes van a ser especialistas en determinadas cuestiones, pero necesariamente tienen que conocer todo lo jurídico. Bien, eso es la visión integral y orgánica que les da el derecho romano, que es importante, porque ustedes una visión así integral
no la van a tener a partir de ahora, pues van a empezar a estudiar punto por punto, materia por materia específica. En cambio, el derecho romano a ustedes les da la visión del conjunto de todo el derecho. Bien, ahora yo les voy a pasar a explicar cómo vamos a evaluar y cómo pretendemos que ustedes estudien. El programa está conformado, ustedes ven, por 28 bolillas. Pero, sin embargo, estas bolillas responden a ejes o unidades temáticas. Como yo les mostré recién, hay unidades temáticas, derechos reales, hay una unidad temática que son los derechos personales, hay una unidad temática que son los contratos, hay una unidad temática que es derecho de familia y otra que es de derecho de sucesión. Por ejemplo, ustedes para el derecho de sucesiones van a tener 24, 25, 26, 27 y 28, 5 unidades referidas todas al derecho sucesorio. De las obligaciones van a también tener un montón desde la bolilla 18 hasta la bolilla 23, ustedes tienen derecho de obligaciones y dentro de las obligaciones tienen un poco de penal y de derecho de los contratos. Ahora, por ejemplo, tienen una bolilla específicamente, está referida al derecho, al derecho procesal, que es la bolilla 13. Y a los derechos reales, o sea, todo lo que está referido a las cosas, al patrimonio, tienen la bolilla 14, la 15 y la 16 y la 17. Pero todo eso es una sola unidad temática que son los derechos reales. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros en el examen nos encontramos con que a ustedes les ha tocado, por ejemplo, rendir la bolilla de la bolilla 15, que es la posesión, ustedes van a tener que hablar de la posesión, nosotros vamos a saber, al momento de evaluar esa bolilla, si ustedes saben derechos reales, porque ustedes van a tener que poder distinguir la posesión de la propiedad, de la tenencia, ¿no es cierto? Van a tener que saber, ¿no es cierto?, conceptos generales del patrimonio para poder entender la posesión. Entonces, nosotros, cuando le estamos evaluando a ustedes la bolilla 13 de la posesión, vamos a saber si ustedes saben la 14, si saben la 16 o si saben la 17, porque necesariamente todo eso está relacionado. Si nosotros, por ejemplo, le tenemos que evaluar a ustedes el derecho de familia, que tiene la bolilla 10, la bolilla 11 y la bolilla 12, son 3 bolillas del derecho de familia, nosotros vamos a... Si estamos solamente hablando del tema de matrimonio o del tema de parentesco, yo voy a saber si ustedes saben o no saben, o si entienden o no entienden la tutela y la curatela, por ejemplo, ¿me entienden? Porque está todo tiene relación, y los principios rectores son los mismos. Por lo tanto, eso es lo que me importa que ustedes entiendan. ¿Cómo tienen que estudiar? ¿Con qué visión de conjunto ustedes tienen que estudiar? ¿Y cómo tienen que relacionar? Ahora, nosotros bueno, otras cuestiones, algunos tips que me interesan siempre darles a los alumnos como para orientarlos en el tema del estudio, son los siguientes. No se llenen de montones de materias para promocionar, porque todas las materias tenemos las fechas de exámenes en la misma época. Entonces, no se puede estudiar derecho porque es muy largo, el derecho es algo muy largo, requiere mucho tiempo de estar sentado leyendo. No se puede estudiar 4 materias juntas todas, si no está todo el día entero uno sentado estudiando. Entonces, traten de tomar de a 2 o de a 3, no tomen 4 juntas, es mucho. Después, cuando tengan que rendir los exámenes parciales, van a estar todas enloquecidas, se les van a mezclar los conocimientos de todas las materias. ¿Por qué? Porque todas son largas y tienen muchos detalles. Otra cuestión importante, cuando ustedes estudien,
recuerden que en el derecho, o sea, para poder, ustedes no solamente tienen que leer y comprender, el proceso de estudio tiene también una parte importante que es la de la asimilación y la incorporación, y también la expresión. ¿Yo por qué hago esta aclaración en la primera clase? Porque me interesa que sepan los alumnos que al momento de evaluar, el problema que se encuentran ustedes, que ustedes creen que saben y que han leído y que han entendido, sí han entendido, pero no lo saben expresar. O lo expresan con palabras que no son las correctas porque dan a entender algo distinto de lo que efectivamente tiene que ser. Por eso, si bien es importante la lectura y la comprensión, también es muy importante la asimilación, la memorización de conceptos, la disquisición, o sea, que ustedes puedan diferenciar una cosa de otra cosa. Siempre que nosotros tomamos un examen, lo primero que le preguntamos es, ¿qué es? ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar? Entonces, cada institución que ustedes van a tomar para iniciar en sus exámenes, ustedes tienen que empezar a hablar de ese tema. Tiene que haber, punto 1, a ver, vamos a hablar del hecho y el acto jurídico. ¿Qué es el hecho y qué es el acto jurídico? Para poder recién después hablar de las características, de las diferencias, de la evolución y de todo lo que quieran hablar. Es muy importante esos temas. Yo siempre se los digo en la primera clase porque me parece que es importante hacerles un aporte desde la visión del docente para que ustedes estudien en la forma más eficiente posible. Otra cosa que me importa decirles es que ustedes deben hacer previamente una lectura genérica, aunque no entiendan todo lo que están leyendo, pero hacen la lectura genérica y a partir de esa lectura genérica ustedes van a poder recién hacer la precisión y poder enfocarse al tema concreto para poder entenderlo ya y asimilarlo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener una visión de conjunto sobre todos los temas que trabajen. Bien, entonces eso es en primer lugar. Ahora ya vamos a introducirnos un poco al desarrollo de las unidades de las que estábamos, de las que ya había comenzado a hablar la doctora Rosa Luz. Un poco explicándoles respecto del tema del programa. La bolilla 1 del programa contiene conceptos generales. Conceptos generales que nosotros lo vamos a ir dando en la medida en que vayamos dictando la materia. Algo del concepto de derecho romano, de la utilidad del derecho romano, les ha dado ya la doctora Rosa Luz. Pero ustedes en la bolilla 1 tienen conceptos e ideas romanas. ¿Qué es el ius? ¿Qué es el fas? ¿Cuáles son los preceptos del derecho? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho honorario? Etcétera. Una serie de distintos conceptos que nosotros a la medida que vayamos enseñándoles, no enseñándoles, sino mostrándoles la materia, les vamos a ir refiriendo a la unidad 1 y les vamos a ir, digamos, de alguna manera desarrollando esos conceptos. Así que es importante la presencia en las clases para poder comprender el derecho romano. Bien. Entonces, esa unidad 1, como les digo yo, tiene los conceptos generales. Todos los conceptos específicos para poder entender el derecho romano. Porque, bueno, toda materia tiene de alguna manera su terminología. La bolilla 2 habla de la evolución histórica del derecho romano y de esa evolución histórica vamos a hablar en la 2, en la 3, hasta la 6. O sea, desde la 2 hasta la 6 vamos a ver toda la cuestión histórica. Ahora bien, con respecto a todas estas bolillas, vamos a hacer un pantallazo genérico importante.
¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, para poder estudiar y comprender al derecho romano, debemos insertarnos en la realidad histórica que vivió el pueblo romano cuando se gestó el derecho. ¿Por qué? Porque todo el derecho siempre se va gestando conforme a las circunstancias históricas, a las situaciones que van surgiendo. Así el derecho comercial se fue generando. Al principio no existía el derecho comercial, existía solamente el derecho civil, pero el derecho comercial se fue armando como una rama propia, independiente, habiendo nacido del derecho civil, pero especificándose cada vez más conforme a las necesidades del comercio y a la evolución de la economía en el mundo. Entonces, eso mismo es lo que ha ocurrido en el derecho romano y es lo que vamos a tratar nosotros de poder hacer que ustedes interpreten. Entonces, el derecho romano abarca 13 siglos. 13 siglos es mucha cantidad de años, es un tiempo muy largo. Imagínense, son 1300 años de evolución. Ustedes van a ver la evolución del derecho romano a partir de todo lo que ha ido viviendo el pueblo romano en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, ¿verdad? En el aspecto cultural. Entonces, el derecho se va gestando en las vivencias de los pueblos. Y es por eso que nosotros iniciamos todo el análisis del derecho romano a partir de una evolución histórica. Por eso la doctora Rosa Luz el día lunes les armó una línea histórica. ¿Recuerdan esa línea histórica que les armó la doctora Rosa Luz? Esperen que voy a mojar un poquito esto. Bueno, a ver, la doctora Rosa Luz les hizo a ustedes una línea histórica y les contó que el pueblo romano ha pasado por distintas etapas. Bueno, parece que esto no va a ser muy bueno, esta pizarra no va a ser óptima, pero bueno, Dios proveerá, la próxima tendremos algo mejor. El lunes voy a ir a la pizarra de allá. ¿Recuerdan ustedes que la doctora les ha hecho una línea histórica? Ustedes, esa línea histórica la tienen que tener grabada a fuego, a fuego. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la materia y a lo largo de todas las instituciones de la materia, así si nosotros vemos la familia, ha tenido una evolución. Si nosotros analizamos la tutela y la curatela, ha tenido una evolución. Si nosotros analizamos el patrimonio o el derecho de propiedad, o los distintos tipos de servidumbre, o las acciones que han ido surgiendo, la forma de los procedimientos civiles que se han ido gestando, todo eso ha tenido una evolución. Si hablamos de los contratos, también. Si hablamos de los delitos, también. Todo ha ido evolucionando. Hay institutos que han existido en las épocas primitivas y que han ido desapareciendo. Hay institutos que han ido surgiendo en las épocas del derecho honorario o en la época del derecho imperial. Entonces, como es tan largo el periodo evolutivo del derecho romano, nosotros lo dividimos en periodos, en etapas. Y es por eso que en la bolilla 2 ustedes tienen la evolución histórica del derecho romano, que es un poco el pantallazo que les ha dado la doctora Rosa Luz Casen. Entonces, nosotros hemos visto que existe una historia general, digamos, de los acontecimientos políticos del pueblo de Roma, y entonces habíamos dividido a las etapas históricas en la monarquía,
en la República y en el Imperio. A su vez, ¿ustedes ven ahí en la pizarra o no se ve nada? Sí No, se ve, profe. profe. ¿No se ve? Ah, qué lástima. Bueno, ¿ahí tampoco? ¿Tampoco se ve? La monarquía. Hay un poco. Ay, Ay, Sí se qué ve. lástima. Bueno, y el Profe, de la Imperio. anterior manera se veía mejor. ¿Cómo? No, sí se ve, profesora. De la Sí, anterior manera se veía mucho Un mejor porque poquito se veía más la pantalla lejos se completa. veía mejor. No se ve muy claro. A ver. Si capaz que ahí, no sé. No, ahí no. No, Ahí estaba veo. mejor como estaba primero. A ver, acá. Bueno. Sí, ahí. Bueno, de todas maneras, ustedes más o menos miren, ya en la próxima clase, que va a ser presencial, el lunes, vamos a volver más o menos a marcar algunas cosas porque vamos a tener que ir y volver varias veces. Entonces, nosotros habíamos visto que tenemos una evolución de las instituciones políticas. ¿Por qué estudiamos eso? A nosotros no nos importa analizar completa las instituciones políticas con todos los detalles que están establecidos. ¿Por qué? Porque en realidad eso a nosotros nos sirve para ubicarnos y para poder comprender por qué motivo y por qué la razón de ser de las instituciones jurídicas. Porque una cosa es la historia de las instituciones políticas y sociales y otra es la historia del derecho. Acá ustedes, en la bolilla 3, habla de la evolución político y social de Roma. Entonces ahí nosotros vamos a estudiar lo que yo les voy a explicar ahora. Pero a partir de la bolilla 4, nosotros vamos a estudiar la evolución del derecho. ¿Cuál era el derecho, no es cierto? ¿Cómo ha sido el derecho en cada una de estas etapas? ¿Y cuáles han sido las fuentes del derecho en estas etapas? ¿Entienden? Entonces son dos tipos de historias diferentes. Una cosa es la evolución político y social y otra es la evolución del derecho, que va ligado a esta evolución. Por eso yo, el lunes le voy a volver a hacer esa misma línea, pero vamos a ir hablando de otros temas. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución esta política, económica y social del pueblo de Roma? Nosotros sabemos que lo hacemos nacer en el año 753 antes de Cristo, ¿no es cierto? Ahí nosotros decimos, bueno, aparece Roma como estado, bueno, no es un estado propiamente, pero ya vamos a hablar de eso. Pero concretamente aparece Roma. ¿Esto es así realmente? Y no necesariamente, porque antes de eso, todos esos pueblos que han estado ahí y que han sido invadidos por distintas oleadas inmigratorias, han ido viviendo y han ido conformando una forma de vida y un derecho propio de esas comunidades. Pero nosotros, a los efectos de estudiarlo, lo hacemos nacer en el 753 a.C., con la cuestión de la fundación de Roma. Bien. En el primer periodo histórico es importante entender esa primera etapa porque estas primeras dos etapas, la monarquía y la república, son etapas en donde nosotros tenemos que tratar de pensar con el criterio antiguo que pensaban ellos. Siempre que ustedes que estudien materias históricas, no apliquen el criterio moderno que nosotros tenemos para pensar, sino que traten de trasladarse hacia la antigüedad y comprender a esas personas como si fuese que nosotros estamos viviendo en esa época, porque nosotros no podemos aplicar nuestra forma de pensamiento al pensamiento que tenían ellos, que era totalmente diferente. Bueno, en el 753, digamos, se funda Roma y la primera forma de organización política se llamó monarquía. Y
la monarquía va a caer en el año 509 antes de Cristo. Bien, vamos a analizar este primer periodo de la monarquía. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista político, nosotros tenemos que entender que aquí existía una organización política que se da más que nada por necesidades defensivas. Porque en realidad, la forma de constitución social de ese pueblo era la organización en gens. Vamos entonces a tratar de hacer el paralelismo entre lo que nosotros interpretamos como Estado, que no existía en esas épocas, y la organización social de gentilicia. Ayer le llamamos gentilicia porque está conformada por gens. ¿Qué son las gens? Son unidades políticas, administrativas de carácter familiar que están conformadas a su vez por familias. ¿Ven el cuadrito ven los dibujitos que les hago yo o no se ve? Entonces, la gens Sí se ve, profe. es una unidad. A esta gens es como si fuese un estado que está conformado por un ancestro, un pater gentilis, que es el jefe de la gens, y que es el que, digamos, representa al linaje y a los ancestros, porque todas estas familias son familias que se van disgregando, pero que pertenecen que descienden de un ancestro común. Esto es lo que nosotros llamaríamos en el lenguaje nórdico los clanes. O sea, la gens es un clan, o sea, es un conjunto de familias que responden a un jefe, pero todos entre ellos están ligados por lazos de carácter civil y de carácter sanguíneo, ¿no es cierto? Y descienden de un ancestro común. De estas había varias en Roma, cada una con todas las familias. Y estas eran poderosas. Ustedes saben entonces que ¿qué es lo que había en Roma? Había conjuntos de clanes, gens concretamente, que eran las depositarias de la totalidad del poder. Eran como si fuese varios estados que están todos organizados en forma que coexisten. Entonces los jefes son los que toman las decisiones. Estos son los jefes que van a conformar el poder político. Cualquiera de estos jefes va a transformarse en el rey. Entonces, nosotros tenemos la organización social y acá abajo vamos a poner la organización política. Pero fíjense, el poder, ¿a dónde está? Está acá. No está en lo que vendría a ser el Estado. El Estado vendría a ser algo chiquito. No tiene tanto poder. Entonces, ¿quién va a conformar el Estado, los órganos políticos? El rey, que se llama rex, no es el mismo tipo de rey que conocemos nosotros de Luis XIV, Luis XV, ni los reyes de las monarquías modernas, sino que es el primer ciudadano que está elegido, ¿no es cierto?, por los jefes de esta gens. Ese rex tiene todos los poderes administrativos, poderes políticos, poderes militares, ¿no es cierto?, pero no tiene ningún poder sobre las personas que están dentro de la gens. Él tiene poderes simplemente directos sobre la gens. ¿Por qué? Porque responde simplemente al mandato de convivir estas distintas gens armónicamente y que se respeten los intereses específicos de ellos, ¿no es cierto? Pero este rex no tiene ningún poder
sobre las familias ni sobre las personas que están dentro de estas familias. Doctora, sí. Es como un administrador general, digamos, que se le otorgó por medio de una elección para que administre, digamos, todo lo que es política. De alguna manera, podríamos decir, más que administrar, es como para que sea el regente de una organización de estados paralelos, como serían las gens. Sería el regente porque es el que va a regir y el que va a tomar el mando, el que va a representar a todos estos ante otros, el que va a ser el jefe de todos los ejércitos que van a estar formados por todas estas personas, ¿no es cierto? Es decir, que es el director, digamos, más bien, de toda esta organización. Entonces, uno de estos ciudadanos se va a transformar en Rex. Ese Rex va a estar asistido por un Senado. ¿Y quiénes son los que forman ese Senado? Los patres, ¿no es cierto? Los patres mayores de esta gens, o sea, estos otros. ¿Que son los que están en condiciones de ser elegidos? Que son los más ancianos y los representantes de cada gens. Son los senadores, son los que van a constituir el Senado y van a ser los que representan a estos conglomerados, ¿no es cierto? Y son todos patres familia. Ya vamos a ver lo que es un pater familia. Entonces, todos son patricios, ¿no? Entonces, todos ellos estos patres, que son los patres gentiles, que son los jefes de la gens, van a ser los más ancianos, los que se supone que tienen más conocimiento y más respeto y más honorabilidad, son los que van a ser el cuerpo asesor de ese Rex. Bien. Van a estar, ¿no es cierto?, para consulta y para asesoramiento y para la toma de decisiones del Rex, ¿no es cierto?, porque en realidad representan a todas estas gens, ¿verdad? Y luego vamos a tener lo que se llaman los comicios, que son las asambleas. Las asambleas están conformadas por los paterfamilias, porque, a ver, por los paterfamilias que pertenecen a todas estas familias, que son los ciudadanos varones, jefes de familia. ¿Por qué? Porque la gens está conformada por familias, ¿no es cierto? Cada familia tiene a su vez un paterfamilia. El paterfamilia es el jefe de la familia, que tiene autoridad política, administrativa, económica, militar y religiosa. Cada uno de estos es como si fuese un Estado. Ahora, todos ellos van a conformar, ¿no es cierto?, toda la sociedad y van a estar la forma de organizarse y de poder coexistir, porque los que tienen el poder son estos, no estos. ¿Me entienden? No sé si comprenden. Los que tienen el poder son estos, que a su vez están acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos, que son los que tienen el poder, ¿no es cierto?, son los que son los que conforman al propio derecho. ¿Por qué? Porque el pater gentilis es el jefe de la gens, es el supremo sacerdote dentro de la gens, es el supremo jefe político dentro de la gens, el supremo jefe económico y el supremo jefe militar. Ese pater gentilis, que es el jefe del clan, de todo el conjunto de estas familias, ¿no es cierto?, va a ser seguido por los paterfamilias. Cada paterfamilia es el jefe de la familia, de la propia familia. Ese paterfamilia es a su vez el supremo jefe de la familia y en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, es el único que tiene el patrimonio de toda la familia, es el jefe militar de esa familia, es el jefe administrador y es el supremo juez dentro de la familia, porque las cuestiones jurídicas dentro de la familia la soluciona el pater familia y fuera de la familia la soluciona el pater gentilis, y si es entre una gens y otra gens,
se la solucionan entre estos. O sea que los poderes jurisdiccionales del juez, del rex, es decir, como supremo juez, este rex, son solamente en el ámbito del derecho penal público, que ya después lo vamos a entender. O sea, cuando está el interés social en juego, entonces cuando hay delitos de naturaleza pública, crímina pública, le van a llamar ellos, entonces sí, ahí ese rex va a tener facultades de supremo juez. Pero las otras cuestiones internas entre todos los ciudadanos que están en estas gens, las solucionan entre los patres gentilis y entre los patres familias. O sea que si el ciudadano que está dentro de esta familia ha robado algo a esta otra familia, o ha cometido abusos respecto de alguna de las hijas, o ha incumplido un contrato que tenían, ¿no es cierto? Entonces, la solución del conflicto es particular entre ellos. A lo sumo, ¿no es cierto?, intervendrá el pater gentilis. Porque vamos a ver que la justicia en este periodo es privada. Entonces, ¿qué les tiene que quedar claro a ustedes? Ustedes sí tienen que saber quién es el rex, que tiene facultades de todo tipo, política, administrativa, judicial, etcétera, que está asistido por un Senado, que el Senado está constituido por los más los representantes, los patres gentilis de las familias estas, ¿no es cierto? Y que lo asesoran a ese rex. Ahora, aparte existen dentro de los organismos políticos de este primer periodo lo que se llaman los comicios. Estos comicios están constituidos por los ciudadanos varones, ¿no es cierto?, que pertenecen a estas distintas gens. Entonces, estos comicios están también constituidos por ciudadanos, siempre varones, por supuesto, porque los comicios solo son para los varones, no para las mujeres. Entonces, estos comicios van a tener algunas facultades porque toda la sociedad tiene interés en determinadas cuestiones. Por ejemplo, por eso van a aparecer los primeros comicios, van a ser los comicios por curias, ¿no es cierto? Y después vendrán los comicios por tribus, que son los comicios que aparecen en este primer periodo. Estos comicios van a tener finalidades de conferir o investir, ¿no es cierto?, de imperium a los magistrados, no son magistrados todavía, al rex, que es el único magistrado que hay en este momento, y aparte a votar determinadas, lo que se llamaron leyes regias, que no sabemos en realidad si han existido o no han existido. Pero en concreto, estos comicios, ¿no es cierto?, por curias, también van a tener bajo su jurisdicción, digamos, el conocimiento de cuestiones que son muy importantes para toda la sociedad, como por ejemplo los testamentos, ¿no es cierto? Los testamentos se hacen ante los comicios porque a toda la sociedad le interesa saber quién es el representante de cada familia, ¿no es cierto? A quién le corresponden las cosas de esa familia y le interesa, ¿no es cierto?, saber si hay una adopción o no hay una adopción, para dar, ¿no es cierto?, el consentimiento respecto de estas cuestiones. Y de muchas otras cuestiones. Ustedes ahí sí tienen que saber qué es el rey, cuáles son las funciones, cuáles son los comicios distintos que han existido y qué es lo que hacían. Ahora bien, en el periodo de la monarquía, ¿no es cierto?, han habido distintos reyes. Algunos han sido de origen sabino y otros latinos al principio, hasta que aparecen los etruscos. Los etruscos son provenientes de, ya vamos a ver un poco la historia esta, de un pueblo de más al norte que ha invadido Roma y entonces los últimos reyes son etruscos. Dentro de esos reyes etruscos hay un rey que se llama Servio Tulio,
que ha realizado el primer censo en Roma y que ha sido el que ha generado una modificación muy importante justamente a través de ese censo. ¿Por qué? Porque ha permitido, ¿no es cierto?, que se tenga conocimiento de la riqueza que tenía cada una de las familias. Ya vamos a ver nosotros que en todo este último periodo, ¿no es cierto?, van a ir apareciendo en Roma un elemento que se llama, que van a ser los plebeyos, ¿no? Y esos plebeyos van a ser parte importante de la población, y la riqueza que ellos tienen es una riqueza no de carácter agraria como la que tenían los patricios, sino una riqueza mobiliaria. Empieza a tomar importancia porque ya esos son personas que vienen, ejercen el comercio o ejercen la artesanía, etcétera, y empiezan a acumular una riqueza que no estaba contemplada y que el rey Servio Tulio la va a tener en cuenta. Las reformas de Servio Tulio, cuando ustedes tengan que estudiar, porque a veces le pedimos, no nos interesa que ustedes nos digan que ha establecido tantas cantidades ha hecho una modificación importante en el ejército y ha establecido tantas curias y tantas centurias de señores y de uniones, etcétera, que son cómo organizó él. Él hizo una importante reforma a nivel militar, ¿no es cierto? Pero crea, ¿por qué lo estoy citando? Porque aparece otro comicio más que se llama comicio por centurias, que va a ser un comicio muy importante porque ahí van a empezar ya a actuar las personas de los primeros niveles del censo, que son las personas que tienen mayores riquezas, y ahí vamos a encontrarnos nosotros ya la participación de los plebeyos ricos, obviamente, de los plebeyos ricos. Entonces, este comicio por centuria también va a ser de aparición más tardía en la época de la monarquía. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que el organismo político en este periodo fue rey, senado y comicios, y dentro de los comicios que habían en este primer periodo tenemos el de curias, comicio curiado, el comicio tribado, que tiene en cuenta el domicilio de las personas, y el comicio por centurias, que va a ser el que va a tener lugar luego de la reforma que hace Servio Tulio. Bueno, concreto, les tiene que quedar en claro que no es el Estado importante en esta época el que va a manejar y que va a gestar y que va a generar todo el derecho y va a manejar todo, son los grandes conglomerados gentilicios. Ellos son los depositarios de todo el poder. Los poderosos son los pater gentilis. ¿Bien? Esos son los poderosos. Bien. Tengo que borrar esto rápido para que no se pegue. Después vamos a ver nosotros que eso es en cuanto a los órganos políticos. Entonces ustedes ahí eso es lo que tienen que tener. Ahora, ese rey está asistido, ya vamos a ver toda esa primera etapa, la vamos a analizar un poquito. Después vamos a ver la república y después vamos a ver el imperio. Vamos a analizar un poquito más este periodo de la monarquía, cómo era. Entonces, estos grandes conglomerados, ¿no es cierto?, que son los depositarios del poder, son la gens. ¿Y qué es la gens? La gens es un organismo, ¿no es cierto?, político, administrativo, que tiene una organización y una estructura que es de carácter política, tiene una estructura militar porque todos los miembros de la gens, todos los varones que conforman todas esas familias, conforman su propio ejército. Tienen una propiedad privada en determinadas cuestiones y una propiedad colectiva que les permite la autosustentación de esa gens.
O sea que es un organismo compacto en el aspecto político, en el aspecto religioso, porque tienen sus propios dioses. ¿Quiénes son sus dioses? Son los manes y son los lares. ¿Quiénes son ellos? Son los ancestros, los antepasados comunes que se transforman en dioses protectores de esa gens, a los cuales ellos tienen que rendir culto, porque es muy importante el culto y la religiosidad. El pueblo romano es un pueblo muy, pero muy religioso. Entonces, los patres familias son supremos sacerdotes dentro de su familia, el pater gentili es el supremo sacerdote dentro de toda la gens. Y están fuertemente unidos por lazos de solidaridad social entre ellos. Aparte tienen un nombre común. Entonces nosotros tenemos la gens de los Claudios, la gens de los Escipiones, la gens de los Cornelios, la gens de los Tulios, es decir, así como nosotros hoy en día podemos hablar de los López, de los Juárez, de los Fernández, de qué sé yo, bueno, así eran las gens, eran conglomerados de familias que tienen un nombre gentilicio. Entonces, tienen religión propia, tienen el culto propio, tienen un ejército propio, tienen una forma de organización económica propia, una forma administrativa propia, tienen un nombre propio, ¿no es cierto?, su religión, y por lo tanto son como si fuese un Estado. Son los depositarios de todo el poder de este periodo. Bien. Ahora, esta situación política, digamos, ya vamos a ver después, a nosotros los fundamentos históricos, sí nos importa que ustedes lo lean del libro, lean toda la evolución, todo lo que ha ido pasando del libro, no es para que se pongan a recitarlo en un examen, porque no les vamos a pedir, pero sí para que puedan comprender y entender cómo vivían y qué es lo que ha ido ocurriendo y cuál ha sido la puja de poderes que ha ido determinando la caída de la monarquía, después la caída de la república, después la caída del imperio de Occidente. Bien, porque son todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, las que van a hacer que vayan cayendo los distintos, las distintas formas políticas. Bien, la monarquía cae en el año 509 a.C., en donde cae Tarquino el Soberbio, que es el último rey, en realidad por una rebelión de los patricios, porque estos últimos reyes etruscos, de alguna manera, han ido permitiendo el acceso de los plebeyos ricos a algunas decisiones, al ejército, a los comicios. Entonces, en definitiva, para los oligarcas de estas gens fundadoras de Roma, la introducción de elementos extranjeros o de inferior clase social, como serían los plebeyos, era una afrenta, y de ninguna manera esos plebeyos podían entrar a manejar el destino político de Roma. Pero de alguna manera los plebeyos, a través luego de las reformas de Servio Tulio y todo, van a permitir ese acceso, porque al hacerse un censo y determinarse que en el primer estadio del censo están aquellos que tienen determinada fortuna, y había algunos plebeyos que sí llegaban a tener esa fortuna, esos tenían acceso al ejército ya con un determinado estatus, y al estar también dentro del ejército estaban dentro de los comicios por curia, y al estar por centuria, tenían facultades también para emitir un voto. Entonces ya le estamos dando una intervención, ¿no es cierto?, que los patricios no querían que tengan los plebeyos. Es decir, que ya la cuestión de los patricios y los plebeyos se empieza a gestar en la última época de la monarquía, con los reyes estos. Bueno, cae Tarquino el Soberbio y
los romanos deciden que nunca más va a haber una sola persona que sea la que reúna la totalidad del poder. Y así es entonces cuando aparece el segundo periodo político, que es el de la República. Yo creo que hoy nosotros vamos a terminar haciendo, no sé hasta dónde vamos a llegar con el pantallazo, ¿no? Histórico. Entonces, este periodo segundo de la República es un periodo que se inicia en el 509 y termina en el 27 antes de Cristo. Todavía nosotros estamos todo periodo antiguo, antes del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo va a ser en el año 0, ¿verdad? Bien. La República va a ser este periodo. ¿Qué es lo que va a pasar en este periodo con respecto a la organización política y con respecto a la cuestión social? ¿Qué es lo que estamos viendo? Organización, evolución política y social de Roma. Esperen, perdónenme. Antes de que caigamos en la República, a ustedes acá le piden los organismos políticos primitivos, la gens, la familia, las tribus, las curias, ¿no es cierto que son esos? Bueno, después el rey, el senado, los comicios. Pero le piden los colegios sacerdotales. Y después habla de los patricios, los plebeyos y la clientela. La dinastía etrusca, la reforma del Servio Tulio. Bueno, ya saben, de la dinastía etrusca, ¿no es cierto? Ustedes van a saber que son lo que más nos importa a nosotros es la reforma del Servio Tulio. Pero nos importa respecto de los efectos que ha producido. Y con respecto a la organización de los colegios sacerdotales, que me omití decirles, es muy importante en este primer periodo, yo le decía que es tan importante la religiosidad en los romanos. Los romanos son un pueblo sumamente religioso. Entonces, la religión ocupa un lugar importante a tal punto que está unido lo que se llama el ius y el fas, que son conceptos que están en la bolilla 1, qué es el fas y qué es el ius, ¿no es cierto? Vamos a decir que el ius es el derecho humano, el fas el derecho divino, sí, después vamos a desarrollar un poquito más eso, pero ¿qué es lo que me importa decirles con respecto a esto? El rey está asistido por colegios sacerdotales que están conformados por los mismos ciudadanos patricios que están conformando a esta gens. No se olviden ustedes, todos los organismos políticos y religiosos están conformados por patricios, ciudadanos patricios, que están dentro de la gens. Bien, entonces, ¿cuáles son esos colegios sacerdotales y cuál es la importancia? Hay distintos colegios sacerdotales. Está el colegio de los pontífices, que es el más importante y es el único que nos interesa, es el que más nos interesa desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque son los pontífices los que han iniciado el periodo, digamos, el análisis, eran los que aplicaban el derecho, eran los únicos conocedores del derecho, los pontífices. El colegio de los pontífices era el que llevaba el calendario y el que establecía en qué días se podía actuar en justicia, qué días no se podía actuar en justicia, y aparte era el que llevaba, ¿no es cierto?, que conocía los distintos, las acciones y el derecho. Entonces esos son el colegio más importante. Después estaban el de los flámines, el de los augures. Los augures, ¿por qué eran importantes? Porque eran los que tenían que interpretar la voluntad de los dioses. Entonces ustedes han visto en las películas y todo que ellos, según cómo vuelan los pájaros, o según cómo, o según la disección que se hacía de algún ave o de algún animal, ellos analizaban si los dioses estaban de acuerdo o no, y entonces conforme a eso declaraban la guerra o firmaban un pacto de paz, o tomaban o no determinadas decisiones, porque ellos son los que hacían la lectura de la voluntad de los dioses. O sea, imagínense el poder que tenían para poder definir qué cosas se iban a hacer o no se iban a hacer según la voluntad de los dioses. Ellos eran los augures.
Entonces teníamos los pontífices, teníamos los augures, teníamos los oficiales, que son aquellos encargados de las cuestiones de los tratados internacionales, digamos, con pueblos extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van y se remiten a lo que les dice el libro, pero la importancia que tienen los colegios sacerdotales es que ellos eran patricios, ciudadanos patricios de la gens, que conformaban estos colegios y que y tenían facultades de dirección de los asuntos políticos, jurídicos, ¿no es cierto? Y hasta familiares, porque, por ejemplo, los flámines eran otro colegio de sacerdotes que tenía a su cargo, ¿no es cierto?, el control de todos los actos que tengan que ver con las familias, como por ejemplo las adopciones, los matrimonios, ¿no es cierto?, la tutela de las personas y las adrogaciones, que era la adopción de un pater familias respecto de otro pater familias. Entonces, esa es la importancia que tienen los colegios sacerdotales en el derecho. Bien, ahora vamos a entrar un poquito al análisis político de la República. Y acá vamos a hacer nosotros un análisis un poquito más amplio, porque vamos a empezar a ver otra cuestión, que es la cuestión geográfica y de geopolítica de Roma, ¿verdad? Entonces, la República aparece en el 509, cuando el poder del Rex se divide en dos cónsules. Entonces, ese poder se divide en dos cónsules. Cónsules que van a tener la misma totalidad de poderes que tenía el Rex, pero van a estar trabajando en forma conjunta. El periodo de la República se va a caracterizar por dos cuestiones importantes. En el orden interno, entonces, hay dos elementos que marcan el desarrollo político, social y económico de la República. En el orden interno tenemos el conflicto entre patricios y plebeyos. En el orden interno, conflicto entre patricios y plebeyos. ¿Por qué es importante? Solamente ha durado 3 siglos esa lucha. 3 siglos. Pero esa lucha no es una lucha armada, es una lucha de pujas por el poder. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esta lucha se van a delimitar y se van a ir configurando instituciones jurídicas importantes. Pero aparte de eso, porque desde el punto de vista político va a determinar el nacimiento de las magistraturas. Porque en el periodo de la República nosotros tenemos magistraturas, tenemos el Senado y tenemos los comicios, desde el punto de vista político. ¿Qué va a ocurrir en la época republicana? Esta lucha entre patricios y plebeyos va a determinar que los plebeyos que pugnan por ser parte del Estado, por ser dirigentes en el Estado, van a ir determinando el nacimiento de las magistraturas. Ya vamos a analizar eso. En el aspecto externo, a partir del año 264 y hasta el 201, se van a desarrollar lo que se llamaron las guerras púnicas, que son luchas, son guerras que enfrentaron al pueblo de Roma con el pueblo de Cartago. Estas luchas van a determinar... Profe, sí. ¿Entre qué años, dijo? Entre el año 264 y el 201 se producen las guerras púnicas. Gracias. Bien, entonces, esas guerras van a determinar también una gran transformación en todos los aspectos, no solamente políticos, sino también y fundamentalmente
sociales y económicos. Y va a determinar la expansión de toda Roma. Entonces ahí vamos a ver entonces una nueva cuestión que tenemos que analizar, que es la cuestión geopolítica, que la vamos a analizar enseguida. Bueno, desde el punto de vista político, nosotros y social, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros acá? Acá nosotros tenemos un estado chiquitito, porque no tenemos un estado concretamente, que está conformado por el rey, por el senado y por los comicios, y tenemos los poseedores del poder que son la gens. O sea, que si nosotros tenemos que hacer un gráfico de que dónde reside el poder, tenemos el poder está acá, el poder estatal, y el poder social está acá. Miren la diferencia de poder. Eso me interesa que entiendan. Pero ¿qué pasa en la época de la República? Esa organización gentilicia empieza a decaer. Esa estructura, esa forma de organización, empieza un proceso de decadencia hasta que a finales de la República, al principio del Imperio, desaparece esa estructura gentilicia. ¿Qué ha ocurrido? El Estado este chiquito, acá durante la República, se empezó a hacer más grande. Y los poderes que tenían los paterfamilias acá, no solo de los pater gentilis, sino de los paterfamilias, van a ser absorbidos lenta y paulatinamente por este Estado. De tal manera que estas gens se van a ir haciendo cada vez menos poderosas, y van a seguir existiendo, pero van a desaparecer a principios ya del Imperio. ¿En qué sentido van a desaparecer? Van a desaparecer en el sentido de tener poder, de ser, organismos de poder. Ya desaparece eso, sí va a existir, el parentesco va a seguir existiendo y todo lo demás va a seguir existiendo, pero ya no van a ser grupos de poder. Entonces acá en la República nosotros vamos a tener un conjunto de magistrados, varios magistrados, que ya vamos a ver cómo van surgiendo. Vamos a tener un Senado que no es el mismo Senado que teníamos acá. Acá teníamos un Rex. Ahora, ese Rex tenía todos los poderes político, administrativo, económico, judicial, jurisdiccional, etc. Todo eso se va a ir repartiendo en todas estas magistraturas en la época de la República. Este cuerpo asesor del rey, que era el Senado, va a continuar existiendo acá, pero va a tomar una fuerza mucho más grande, porque en definitiva, el que va a tomar los destinos de Roma va a ser el Senado. Él va a ser el que va a definir todas las políticas, ¿no es cierto?, de dirección del Estado. Y luego vamos a continuar teniendo, acá teníamos ya 3, ¿no es cierto?, vamos a continuar teniendo estos mismos 3, pero este comicio por curia va a ir perdiendo facultades casi hasta desaparecer, se hace chiquitito, ¿no? Va a seguir existiendo, sí, pero va a ir casi desapareciendo. El comicio por tribu no va a tener tanta importancia, pero va a tener mayor importancia el comicio por centurias y el comicio de la plebe, porque se va a formar otro comicio que va a empezar a tomar importancia, que es o sea que vamos a tener los concilia plebis, son comicios plebeyos, exclusivamente conformados por plebeyos. Porque ya vamos a ver que acá, como yo les decía, la cuestión interna de la lucha entre patricio y plebeyo determina toda la cuestión política. Entonces, el Estado acá empieza a hacerse más importante. Las gens empiezan a perder poder desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Tenemos magistraturas, senado y comicios. Los comicios que van a tomar mayor importancia van a ser el centuriado y el comicio y el concilio de la plebe.
ahora vamos a ver cómo ha pasado esto, cómo ha ido ocurriendo esto. A ustedes acá le piden en la República las magistraturas republicanas. ¿Qué son? ¿Cuáles son los caracteres? ¿Cuáles son las clases? ¿Y cuáles son las funciones? Y después le dice el consulado, la pretura, la censura, la cuestura, la edilidad y el tribunado, la previa. Magistratura extraordinaria de la dictadura. Después viene el Senado y los comicios. Bueno. O sea, ¿qué es lo que tienen que hablar ustedes ahí de las magistraturas? En vez de haber un rey, hay magistrados. ¿Cómo ocurre esto? Los plebeyos ricos que empiezan a tomar parte en el Estado, que iban a las batallas y que aportaban hombres y que aportaban pertrechos para el ejército, ¿no es cierto? Resulta de que iban, ganaban batallas, todo lo demás, pero no tenían ninguna posibilidad de acceder ni a la cuestión religiosa, no tenían incidencia ellos a tal punto que tenían dioses separados, ¿no es cierto? Entonces, los plebeyos no podían participar de los comicios. Los plebeyos, salvo empiezan a aparecer ya, como yo les expliqué, en los centuriados, porque ellos eran parte del ejército. Entonces, ¿qué es lo que ocurre antes de la caída de la monarquía? Ya venía la disputa entre los patricios y los plebeyos, hasta en el año, después de la caída, cae la monarquía, y viene el problema de que los plebeyos querían ser reconocidos y que tener derechos y poder también dirigir la política de Roma. Entonces viene algo muy importante, porque obviamente los patricios no querían. Entonces en el año 494, o sea, después del 509, porque acá nosotros vamos descendiendo desde el 700 hasta el 0, ¿no es cierto? Todo esto son antes de Cristo. Después del 0 para arriba son después de Cristo. Entonces, en el año 494 se crea la primera, digamos, no es una magistratura, pero se crea lo que se llama el Tribunado de la Plebe. ¿Qué ocurrió? Los plebeyos, dándose cuenta de que ellos eran muchos y que ya había muchos que eran ricos y que tenían poder, entonces deciden hacer una presión a los patricios y hacen lo que se llamó la primera secesión. ¿Qué es una secesión? Decide todo el pueblo plebeyo retirarse a otro monte y establecer ahí su propia ciudad, apartarse totalmente de los patricios y no tener ningún tipo de relación con ellos y a crear otra ciudad. Obviamente que los patricios lo necesitaban a los plebeyos, porque los patricios no trabajaban, porque solamente ellos eran políticos y eran jefes de ejércitos nada más, y necesitaban la mano de obra y necesitaban a los plebeyos. Entonces, los plebeyos también necesitaban a los patricios, porque los patricios tenían, digamos, un mayor nivel cultural, ¿no es cierto? Y aparte eran los dueños de las riquezas de las tierras, etc. Entonces, en realidad se necesitaba mutuamente. De tal manera que los plebeyos, cuando amenazan la secesión, los patricios deciden, a ver, veamos, hagamos un pacto. Y hacen el pacto. Y el pacto empieza en el año 494, cuando se crea el Tribunado de la Plebe. ¿Qué era el Tribunado de la Plebe? Le permiten a los patricios, porque los plebeyos no tenían magistrados. En cambio, los patricios tenían los cónsules con la plenitud de los poderes. Entonces, como los plebeyos querían ser cónsules y los patricios no querían, los patricios le dicen, bueno, le vamos a dar un tribuno. ¿Qué era el tribuno? Era el defensor y representante de todo del pueblo plebeyo. Y no le dan ninguna atribución, ninguna facultad positiva, pero sí le dan facultades negativas. ¿Qué significa facultades negativas? El poder fundamental de veto que tenía el tribuno. El tribuno va a tener dos cosas importantes. La sacrosanctitas, que es el carácter sagrado de su persona, de tal manera que nadie podía de ninguna manera
ofenderlo ni agredirlo, nada, porque su persona era sagrada, es decir, que debía ser respetada como si fuese una autoridad. Entonces todos los ciudadanos tenían que respetarlo a este tribuno porque era una autoridad y tenía un carácter sagrado. A tal punto que si alguien atentaba contra la vida de un tribuno, se le podía dar muerte aunque sea un ciudadano patricio de rango senatorial, del mayor rango. Así que se le podía dar muerte. Entonces, el tribuno tenía el carácter de la sacrosanctitas de su personalidad, de su persona, pero aparte tenía el poder de veto. ¿Y qué era el poder de veto? Era la facultad de paralizar cualquier disposición de las autoridades patricias que puedan afectar a la plebe. De tal manera que con ese solo veto, con esa facultad negativa que yo les estoy diciendo, porque impide, por eso se llama negativa, porque impide que tenga efectividad la orden, por ejemplo, de un cónsul, que vaya en contra de los intereses de la plebe, eso ya era algo muy importante y poderoso. Luego le van a poner también, para ayudarlo en las cuestiones, ediles de carácter plebeyo. Bien. Así comienza en este año la puja entre patricios y plebeyos. ¿Cómo va a ser esta puja? Los patricios, ¿qué van a hacer? Tenían 2 cónsules, ¿no es cierto? Estos tenían la plenitud de los poderes. Entonces, ¿qué hacen ellos para tratar de entrar ante la presión de los plebeyos? Bueno, si los cónsules tenían todas las funciones administrativas, ¿qué hacen? Desmembran. Le van desmembrando. Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién va a decidir, quién va a estar en las políticas de los mercados? ¿Quién va a administrar las cuestiones económicas? Bueno, vamos a crear la cuestura. Entonces, ¿qué es el cuestor? ¿No es cierto? Es un magistrado que surge como desmembración de uno de los poderes, de una de las facultades de los cónsules, que era la administración económica. Después ustedes van a ir estudiando que todas las otras atribuciones que tenían los cuestores, pero acá a mí lo que me importa, yo no les voy a decir todos los detalles, simplemente lo que quiero decirles es que ellos van a crear, para evitarles que los plebeyos accedan a ser cónsules, le crean una magistratura a la que sí puedan acceder los plebeyos. Bien, entonces después ¿qué dicen? No, pero nosotros queremos también tener la policía, queremos administrar los mercados, etcétera, y queremos estar en las cuestiones de las normas que rijan a las cuestiones en los mercados, por ejemplo. Entonces dice, bueno, perfecto, en vez de que puedan acceder ahí, vamos a crear otra desmembración y vamos a crear el edilato. Entonces, el edilato es otra magistratura, son los ediles. Los ediles van a tener distintas funciones, ¿no es cierto? También en la administración de las cosas comunes. Y ya van a ver ustedes después, entonces, que va a haber un edil importante, que es el edil de los mercados, que es el que va a tener en cuenta la administración y monitoreo y control de los mercados, que va a dictar importantes normas que nosotros vamos a ver después cuando analicemos la compraventa, ¿no? Y los vicios redivitorios y la acción de rebaja, etcétera, la quanti minori, ya vamos a ver, que son todas acciones que hoy, hasta el día de hoy, nosotros usamos en el derecho actual y que han sido creadas por esos ediles. Entonces, ¿qué es lo que hacen los patricios? Van desmembrando poderes para que no puedan llegar al consulado. ¿Entienden? Y le van permitiendo a los plebeyos acceder a esas magistraturas. Entonces las magistraturas los plebeyos van a ir accediendo a las distintas magistraturas. Bueno, por eso es que yo les digo que la lucha entre patricios y plebeyos ha sido la que ha determinado el nacimiento de las distintas magistraturas. Bueno,
Ahora, ¿qué son las magistraturas? Ustedes tienen que saber qué son esas magistraturas. Las magistraturas eran cargos públicos electivos, elegidos por el pueblo, ¿no es cierto?, reunidos en los comicios. Ya van a ver ustedes entonces que ya sabemos que en los comicios centuriados estaban ya los plebeyos, así que los plebeyos también elegían a los magistrados. Entonces las magistraturas eran cargos públicos honorarios, es decir, que no se cobraba por desempeñar ese cargo, sino que era un honor desempeñarlo porque era un honor servir a la comunidad. Entonces eran cargos públicos elegidos, electivos, ¿no es cierto?, que en forma honoraria por un tiempo determinado, porque el cargo de rex era vitalicio. En cambio, los cónsules ya no son vitalicios, ya es una magistratura electiva que dura un determinado periodo de tiempo, sujeto al control y a la rendición de cuentas. Entonces, los magistrados son funcionarios públicos que se caracterizan por la gratuidad, ¿no es cierto?, por la electividad, por la colegialidad, porque siempre se eligen de a dos, para que tengan entre ellos el poder de veto, para que ninguno pueda tomar decisiones así que puedan afectar a la comunidad, porque siempre la comunidad va a tener la posibilidad de que el otro ponga el veto, ¿no es cierto?, cuando les resulta que es una decisión que pueda ser lesiva. Es decir que, y por supuesto, estos son nombre y representación del populus, que es el que los elige, y que deben rendir cuentas de esa gestión. Esos cargos normalmente duraban un año. ¿Y cuáles son esas magistraturas? Son la cuestura, la edilidad, la censura, que el censor ya existía de antes porque ya se había hecho un primer censo con Marco Tulio, pero bueno, aparece el censor, ¿no es cierto?, con muy importantes funciones. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos importa de las magistraturas? Nos importa que ustedes sepan cómo surgieron, o sea, como desmembración del poder de los cónsules para poder darles acceso a los plebeyos a las tareas menos importantes. Pero la puja de los plebeyos continuó siendo permanente hasta que, llegado a la última época de la República, ya no existe más la lucha entre patricios y plebeyos, sino que se conforma una sola unidad de política, porque los plebeyos llegaron a la totalidad de los cargos, llegaron a ser cónsules y llegaron a ser pretores. De todas estas magistraturas, ¿cuáles son las más importantes? Las magistraturas superiores eran el consulado, ¿no es cierto?, los cónsules, ¿no es cierto?, porque eran los que tenían funciones ejecutivas y eran los jefes de los ejércitos. Y también el más importante va a ser también el censor. El censor, si bien no es una magistratura superior, el censor tenía una función muy importante que era lo que se llama la cura morum, es decir, la curatela de las costumbres, o sea, el cuidado y el control de las costumbres. De tal manera que era el censor el que en el momento del censo podía elevar o bajar de nivel a un ciudadano romano, ¿no es cierto?, y era el que armaba la lista de lo que podían acceder al Senado, porque para poder acceder al Senado en la época republicana hay que hacer lo que se llama el cursus honorum. El cursus honorum es la carrera de las magistraturas, es decir, el ciudadano romano para poder llegar a ser senador, ¿no es cierto?, y para poder llegar a ser cónsul y después para ser senador, ese ciudadano tiene que ir ascendiendo. Primero va a ser edil, después va a ser cuestor, después va a ser censor, después va a ser pretor, después va a ser cónsul y después va a acceder al Senado. Para todo eso es la carrera de los honores. Ustedes lean qué es la carrera de los honores y van a ver entonces que establecían, ¿no es cierto?, una serie de pasos que primero tenían que hacer el servicio militar, primero tenían que pasar por el ejército, ser jefe de los ejércitos, para recién entrar a la vida política y llegar recién
a ser senadores. Entonces, para esto tenían que portarse muy bien los ciudadanos romanos y tenían que tratar de cumplir con todas las virtudes que debía tener un ciudadano romano. Las virtudes esas debían ser cultivadas y debían ser demostradas en todos estos puestos que ellos de servicio, porque son puestos de servicio, donde ellos ponían plata inclusive para poder desempeñarlos de la mejor forma posible, para poder llegar intachables al Senado. ¿Quién va a hacer la lista de los que son senatoriales, es decir, que pueden acceder al Senado por reunir todas las condiciones? Eran los censores. Entonces, si ustedes me dicen, ¿quién era el más importante, el cónsul o el censor? Y desde el punto de vista político del imperium, del poder que tiene, el cónsul es superior al censor. Pero desde el punto de vista del poder, digamos, no del poder, porque no es un jefe de ejército, no tiene imperium, ya vamos a ver lo que es el imperium y lo que es la potestas, pero el imperium es, ¿no es cierto?, es la autoridad y el poder de coaccionar y de exigir el cumplimiento de sus órdenes, etcétera, que no lo va a tener un censor. Sin embargo, el censor tiene un poder mucho más, digamos, es como si fuese un poder más intangible, que es el de armar la lista de senadores. O sea, si yo soy censor y determino que este pater familia no tiene las virtudes que corresponde al ciudadano romano para poder acceder al Senado, lo tacho. Y entonces viene lo que se llama la tacha censoria, que le baja el nivel al ciudadano romano o que le impide ejercer una función pública, lo cual es terrible para un ciudadano romano. ¿Se dan cuenta? Porque implica una tacha a su buen nombre y a su honor, ¿entienden? Entonces, todas esas cuestiones eran importantes y eso lo tiene en sus manos el censor. Por eso es tan importante la tarea del censor. No es simplemente que está durante 6 meses haciendo un censo, sino que tiene la nota censoria en virtud de la cual le impide el progreso político a un ciudadano romano. Bien, entonces, no sé si van entendiendo un poco el manejo social y político. Profe, muy bien. Profe, Sí. ¿en qué año se crea la legión? ¿Cómo? ¿En qué año se crean las legiones? La legión es en el año 500, no sé exactamente cuándo hace la modificación, 530 y pico, Servio Tulio. Ahí aparecen las legiones romanas, porque antes no existían las legiones romanas, las crea Servio Tulio. Claro, porque muchos de esos cargos que estaba viendo ahí eran cargos que también se ocupaban en la legión, el tribuno, el centurión. Claro, pero esos son de carácter dentro del ejército. Esos, ¿me entienden? Son cargos militares, no son de carácter político. ¿Me entendés? O sea que las legiones militares que puedan tener sus tribunos, porque en realidad los tribunos y los cónsules son jefes militares. ¿Sí? Son jefes militares. Pero, porque como yo les digo, todo ciudadano romano tiene que haber pasado por el ejército antes de entrar en la carrera política de los honores, ¿me entienden? Pero no tenemos nosotros no tenemos que mezclar los cargos dentro del ejército con lo que estamos hablando ahora. Acá nosotros lo que nos importa son los órganos políticos, porque el tribuno acá de la plebe no está a cargo de ningún ejército. Es como el protector, es como si fuese un defensor del pueblo. ¿Me entiendes? Eso es el tribuno de la plebe, el defensor del pueblo. Bueno, entonces, fuera de todas esas cuestiones que ustedes van a estudiar bien del libro y ahí van a estudiarlas con los detalles,
ustedes tienen que entender esto, porque lo único que a mí me importa en el dictado de esta materia es que ustedes puedan comprender esos movimientos, esas pujas sociales, por qué motivo son los cambios políticos, económicos, etc. A su vez, esta cuestión de los patricios y los plebeyos tiene muchas aristas, no solamente la arista política, en el sentido de que ellos no podían acceder a los cargos y a la dirección política del Estado, sino también había una cuestión económica importante, porque la mayor parte de los plebeyos era pobre. ¿Pero por qué era pobre? Porque no tenía posibilidad tampoco de acceder a la riqueza. ¿Por qué? Porque si bien ellos eran parte de los ejércitos y luchaban y todo, al momento de repartir el botín de guerra, las tierras siempre iban para los patricios. Aparte de eso, los plebeyos que quedaban y que no iban a la guerra, que quedaban haciéndose cargo de mantener las tierras, la agricultura y la ganadería de los patricios. Entonces, y los que se tenían que ir a la guerra no tenían ya fuente de ingresos, porque los plebeyos no tenían tierras. Entonces, ocurría que quedaban en una situación de ahogo económico muy grave, que ya vamos a ver después cuando estudiemos las obligaciones y todo, cómo ellos tenían que acudir a empréstitos y obviamente no lo podían pagar y quedaban sujetos a situaciones de semi-esclavitud o de esclavitud inclusive, ¿no es cierto? Se les podía dar muerte por deudas, es decir, ya vamos a analizar todo esto. Entonces, esto también fue evolucionando porque los plebeyos fueron exigiendo normas, digamos, para morigerar esta situación. Y esto de que decimos hoy que la prisión por deudas no existe, eso es origen romano. ¿Por qué? Porque antes los plebeyos que no podían pagar sus deudas caían esclavos y aparte podía dárseles muerte por deuda. En cambio, entonces así surge, vamos a ver, la Lex Poetelia Papiria, que va a ser la lex en virtud de la cual los plebeyos se va a prohibir que la prisión por deudas y se va a prohibir que con su propio cuerpo respondan de las deudas los plebeyos que estaban en esas situaciones. Entonces, ustedes van a ver que en todos los aspectos, no solamente en el aspecto político, ha habido una evolución y un progreso de la clase plebeya que ha logrado, ¿no es cierto?, un reconocimiento de todos sus derechos. Entonces, no solamente que ha accedido a las magistraturas, sino que ha podido abolir la prisión por deudas, ha podido hacer que se dicten normas de protección en contra de los intereses usurarios, porque todo esto no es creación de ahora, es creación de ellos, de los romanos, ¿entienden? No es cosa moderna, es cosa antigua esto que ocurría, ¿no es cierto? A ver, por el otro lado, las normas, ¿quiénes las dictaban? Las leyes comiciales, después vamos a ver nosotros con las fuentes de derecho, las fuentes jurídicas en todos estos periodos. ¿Quiénes dictaban las normas? Y los patricios, porque los patricios los únicos que estaban en los comicios, que podían dictar normas, y eran los que votaban esas leyes. Y los plebeyos estaban fuera de eso, no podían. Entonces, pero había por ahí, después aparecen los plebeyos también a conformar esto, pero había las normas que a ellos les interesaba que se dicten a favor de ellos mismos. Esas normas no salían de los comicios mixtos entre patricios y plebeyos. Empiezan a salir de los comicios de los concilia plebi, ¿no es cierto? A instancias de los tribunos, empiezan a salir normas, ¿no es cierto?, que van a ser en un principio aplicables solamente a los plebeyos, pero que luego se van a aplicar a todo el pueblo romano. O sea, vean ustedes la evolución hasta en aspecto legislativo que han tenido los plebeyos, que de no poder legislar sobre los patricios,
han podido dictar normas que son los plebiscitos aplicables tanto a patricios como a plebeyos. Y desde el punto de vista religioso también. ¿Por qué? Porque a los colegios sacerdotales, que eran tan importantes en la época monárquica y que tienen trascendencia en todo el periodo histórico antiguo de Roma, obviamente no podía acceder ningún plebeyo. Tampoco podían acceder a los ejércitos como jefes de ejército, porque el cargo de cónsul ellos accedieron después de haber logrado todo lo demás. Entonces, ¿qué lograron los plebeyos? Lograron que un plebeyo llegara al pontificado máximo. Se pueden imaginar ustedes lo que era para un plebeyo llegar al pontificado máximo. Tiberio Coruncario, que va a tener una importante misión, digamos, en la evolución jurídica, porque él va a ser uno de los que va a ayudar a que ese derecho salga de la órbita de los patricios, que eran los sacerdotes pontífices, todos patricios. Entonces, ahora el derecho se va a laicizar. Entonces, llegan los plebeyos también a desempeñarse dentro de los colegios sacerdotales y dentro de ellos llegan al pontificado máximo. Entonces, toda esta lucha de presión política y social ha caracterizado el periodo republicano. Pero hay una cuestión también muy importante aquí. Entonces, ya sabemos cuál es la organización republicana, las magistraturas, el Senado y los comicios. Surge un comicio nuevo en la época republicana que es el de los plebeyos. Muy importante desde el punto de vista que va a dar a luz lo que se llamaron plebiscitos. Y los plebiscitos son fuente de derecho. Ya vamos a ir viendo todo esto y lo van a ir comprendiendo más. Bien, pero hay una cuestión importante también que ocurre durante todo este periodo. Las guerras púnicas. Y ahora vamos a armar un mapa que espero que se pueda interpretar este mapa que yo le voy a hacer. ¿Se lee ahí? ¿Se ve? Bien. Vamos, ustedes pongan su cabeza en el mapa en Europa. Entonces, en Europa nosotros tenemos España, tenemos la península itálica, tenemos todos los Balcanes, acá tenemos Asia, ¿no es cierto? Y acá tenemos África. Y todo esto es el Mediterráneo y acá están las islas griegas. ¿Sí? ¿Se entiende el mapa? Sí, profe. Bien. Época de la monarquía. Sí, profe. En la época más primitiva, Roma era un puntito, un conjunto de aldeas conformadas por esas gens que eran aldeanos de esos lugares. ¿No es cierto? Era un puntito, era Roma. Eso era Roma. Bien. Durante todo el periodo monárquico, fundamentalmente la última parte, ¿no es cierto? Acá, al norte, bueno, vamos a hacer un poquito más larga a la península itálica. La vamos a hacer un poquito más larga a la península itálica. ¿No es cierto? Acá está España, acá está Francia y acá está Italia. Y esto, ahí está Roma. Al norte estaban los etruscos. Los etruscos eran un pueblo más civilizado, porque acá Roma se conforma por latinos y sabinos. Los primeros pueblos más antiguos que estuvieron ahí situados se llamaban ligures. Recibieron la invasión de los arios y de los mediterráneos. Entonces ahí eran tribus de los primeros pobladores. Esas tribus se dedicaban a la ganadería fundamentalmente. Posteriormente empieza el desarrollo agrícola. Los etruscos es un pueblo que viene presionando desde el norte hacia el sur y que son mucho más evolucionados culturalmente y más fuertes. Sus ejércitos son más fuertes, ellos manejan el hierro y las armas de metal. Entonces, concretamente, bajan y conquistan Roma.
Y es por eso que tenemos los últimos 3 reyes en la época monárquica que son etruscos. Entonces los etruscos van a tomar Roma. Bueno, durante todo este periodo de la monarquía, Roma empieza a hacer tratados y alianzas con los pueblos vecinos de Italia, los pueblos itálicos. Y se forman ligas, ya van a leer todo eso, lean en el libro. Se arman ligas. ¿Qué es lo que pasa con estas ligas? Estas ligas, en definitiva, después se van a desarmar y todo, pero concretamente Roma va a quedar al final de la monarquía, se va a extender. Roma ni siquiera tiene salida al mar. Ni siquiera tiene salida al mar, es una ciudad mediterránea. Está cerca del mar, está como, no sé si a 30, 40 kilómetros del mar, pero no tiene salida al mar. Entonces, Roma, durante todo este periodo de la monarquía, ha entrado a hacer alianzas con estos pueblos vecinos y ha quedado como líder de esas alianzas. Entonces, podemos decir que Roma ha iniciado un proceso de expansión en la época monárquica que ha llegado a hacerla dominar toda la península itálica. ¿Entienden? Época monárquica. Entonces, al principio es una pequeña ciudad, luego empieza con los etruscos ya a dominar todo la península itálica. ¿Qué ocurre? Todo esto transcurre más o menos de la misma manera hasta que entramos en guerra con Cartago. ¿Quién es Cartago? Cartago está aquí. Los cartagineses son hijos de los fenicios. Los fenicios eran pueblos asiáticos, que son los creadores de la moneda, que han sido los más hábiles navegantes, los más hábiles comerciantes de las épocas más antiguas. Y los cartagineses son fenicios, son hijos de los fenicios. Cartago era la potencia económica del Mediterráneo de esa época. Era el que dominaba todo el Mediterráneo. Bueno, por razones que ahora a nosotros no nos interesa dilucidar, ni tampoco cuántas guerras púnicas, ni nada, todo lo que ocurrió, eso es una historia que no nos importa a los efectos prácticos del derecho, pero sí nos importa que Roma entra en guerra con Cartago. Y como Cartago eran poderosos navegantes, poderosos comerciantes, ¿no es cierto? Y dominaban todo el Mediterráneo, Roma entra en conflicto con Cartago y tiene que empezar a idear tácticas, estrategias para poder luchar contra Cartago. ¿Cómo lo hace? Empieza, ¿no es cierto?, instalando colonias, ¿no es cierto?, para evitar, porque los cartagineses venían por acá, por a través del mar, bueno. Entonces empieza instalando colonias. Entonces llega con los ejércitos y se instala en el sur de España, después va a ir por acá, por los Balcanes, va a ir por las islas griegas, así es como empieza la expansión de Roma, dominando toda el Asia Menor, ¿no es cierto? Vamos a ver que va a ir, en la época que nace Cristo, ya Jerusalén está bajo el dominio de Roma. Por supuesto que también conquista ¿cómo se llama? A Egipto, ¿no? Recuérdense de toda la historia de Julio César y Cleopatra, doctora. De Cleopatra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esas historias se dan en el periodo de expansión de Roma. Y el periodo de expansión de Roma se da como consecuencia de la guerra contra Cartago. Porque nosotros estamos acá entre la pugna de poderes, ¿no es cierto? Es como que yo les diga hoy, Cartago era lo que es Estados Unidos, ¿me entienden? Entonces empieza la pugna de poderes. Bueno, entonces Roma empieza a luchar con Cartago, pero para poder luchar con Cartago tiene que hacer muchísimos desafíos. Tiene que salir al mar, tiene que armar una flota. Estos eran agrícolas, ganaderos, los romanos, no tenían idea y después eran militares nomás, pero ellos no sabían combatir en el mar,
no sabían hacer un barco. Bueno, los romanos tuvieron que armarse y tuvieron que armar una flota marina militar para poder luchar con Cartago. Y para eso fue dejando colonias. Estas colonias, y tengan en cuenta todo lo que yo les digo, porque después vamos a ir viendo otros temas, vamos a ir viendo la persona, las categorías de personas que habían, y vamos a ver que habían coloniarios, ¿no es cierto?, que son extranjeros, que son peregrinos, que son gente de afuera de Roma, pero que va a Roma y que se relaciona con los romanos. Entonces, al dejar acá ellos colonias de ciudadanos romanos instaladas, bueno, eso empiezan a vivir ahí. Y se empieza a armar un sistema, ¿no es cierto?, de redes comerciales, etcétera, entre todo lo que va a ir siendo el imperio. Es decir, en el 201, después de la Guerra Púnica, Roma, que había sido una pequeña estado-ciudad y que luego había sido la líder, digamos, el pueblo dominante de la península itálica, se transforma en el dueño de todo el mundo mediterráneo que se conocía en esa época. Es decir, que se produce una expansión geográfica de dimensiones siderales. Pasa a dominar España, Francia, todos los Balcanes, Grecia, toda el Asia Menor, Egipto, hasta que lo derrota totalmente a Cartago. Y entonces aquí aparece ya geográficamente el imperio romano, por más que era una república. Y esa va a ser una de las cuestiones también que va a determinar la caída de la república, que con la estructura con magistraturas era imposible manejar un imperio. ¿Quién manejaba el imperio? El Senado. ¿Quién mandaba las comisiones diplomáticas? El Senado. ¿Quién determinaba qué ejército, si se hacía la guerra aquí o aquí, si iba, si no iba, si se juntaban los fondos para eso? El Senado. ¿Quién dirige la política de Estado en la época republicana? Es el Senado. Así que no es el mismo el Senado de la República que el Senado de la monarquía. Este es un Senado poderoso. Y los magistrados simplemente van a administrar el poder dentro de Roma, ¿no es cierto? Pero eso no sirve y no alcanza para administrar todo esto. Pero ahora fíjense cuál es la importancia de todo esto, porque ya tengo que terminar. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Independientemente de que a ustedes acá le están pidiendo todo eso. La integración patricio-plebeya es todo lo que yo les he estado contando. La integración en la cuestión política, económica, social y todo. ¿Cuál es la cuestión que nos ocurre acá al fin de la República? Desde el punto de vista político, vamos a llegar al final de la República a un periodo de crisis de las instituciones. Vamos socialmente a tener un nuevo estamento conformado tanto por patricios como por plebeyos. Y vamos a tener un enorme imperio que administrar, muy difícil de administrar. Y por eso empiezan las guerras civiles al final de la República, que determina la caída de la República y el inicio del imperio. Acá hay una cuestión importante que me interesa que aprendan a analizar. Estos romanos, que eran agrícolas, que eran ganaderos, y que se manejaban con su propio idioma y con sus propias formas procesales, tienen que empezar a convivir con extranjeros que tienen distinta cultura, distinta cosmovisión, distinta religión, distinta forma de constitución de las familias, distintos procesos de relaciones comerciales. Los romanos van a tener que abrir su mente y van a tener, necesariamente reciben la influencia de los griegos, la influencia, ¿no es cierto?, de todo de las religiones orientales. Pero que una consultita,
con respecto a los dioses, ¿sería ahí cuando empieza a surgir todo lo que sería Zeus, Hestia, Hera, todos esos dioses? Claro, claro, porque ya aparecen todos los, bueno, siempre los romanos han tenido sus propios dioses también, pero sí van a copiar mucho de las culturas superiores, porque las culturas superiores estaban hacia el oriente, ¿no? Los bárbaros, digamos, los menos civilizados estaban al occidente. Entonces, acá, no, sí, ellos van a ser abiertos a todos los dioses y toda la cuestión. Siempre ellos van a ir recibiendo muchos dioses, van a ir recibiendo los dioses de todos los distintos lugares ellos. Entonces se va a producir un sincretismo muy importante entre las culturas, las religiones y todo. Esto va a tener una importante influencia en el derecho. Por eso es que yo se lo explico así, para que ustedes su mente la abran y no agarren el libro y estudien, ay sí, porque el censor tenía que hacer el censo y tardaba 6 meses en su función, y aparte de eso tenía que hacer esto y el otro tenía que ir a controlar los mercados. No, yo quiero que ustedes estudien con un criterio amplio, que entiendan los procesos sociales y políticos, las pujas económicas, las pujas de poder, que son las que van a dar nacimiento a las instituciones que ustedes van a estudiar después. ¿Les ha quedado claro hasta acá? Sí, doctora. Bueno, doctora. Yo espero que ustedes les quede claro y que ustedes, si tienen dudas, después me pregunten. Y bueno, todo esto lo vamos a ir reflotando permanentemente a medida que vayamos estudiando todas las otras cosas. Y vamos a terminar esta bolilla y la bolilla 4, ¿no es cierto? Bueno, sí, y algo de las 5 el lunes en la clase. Y vamos a suspender la clase, pues ya son las 6 de la tarde. Bueno, espero que... Muchas gracias, profesora. Sí. Si alguien quiere que me quede para hacerme preguntas, no tengo problema. ¿Profe? Sí, todos los que se quieran ir se pueden ir. Sí, Valentín. Le hago una consulta. Sí. ¿Queda grabada la clase para volverla a ver después más o menos? ¿En el campus o en algún medio? La verdad que no la grabé. La verdad es que no la grabé. No la grabé y la verdad es que no sé. Tengo que aprender a grabar también. Yo creo que... No la grabé a la clase. Ya me voy a fijar. Si yo la grabé a la clase, bueno, la subo. Y si no la grabé, bueno, puedo volver... A ver, yo lo que les quiero explicar, además, que ustedes tienen derecho a que independientemente que nosotros les damos la clase, le podamos después dar alguna clase de apoyo. Lo que sí a mí me resultaría muy interesante es que ustedes, por lo menos así al abuelo de un pájaro, antes de entrar a la clase, peguen una leída, porque no es lo mismo que cuando ustedes han leído el tema a cuando yo les estoy hablando, porque la capacidad que ustedes van a tener para interpretar y para absorber y para que inclusive les quede más grabado, se les va a quintuplicar. Así que entonces ustedes lean toda la evolución histórica y entonces ya vamos a ir mucho más rápido. Bueno, no sé si algo más les queda, quieren saber. Bueno, eso es todo. Bueno, hasta que les vaya mucha suerte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, profe. Muy linda la clase. Luego, Buenas tardes, doctora. profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bien.